¿Qué tal, queridos hermanos? Dios les bendiga. Estamos el día de hoy conectados a través del canal profético y vamos a compartir el último mensaje profético de este mes, que se trata de un tema que Dios nos estuvo hablando de finales de julio y lo hemos tenido que vivir todo este mes hasta el día de hoy. Hemos podido experimentar el poder de la palabra de Dios. Y le damos las gracias al Señor porque es el que nos lleva de gloria a gloria, de victoria en victoria, cada vez que tenemos que vivir estas enseñanzas para poder enseñar a otros. Y, y Él es el que se glorifica, ¿no? En medio de todo, porque Él nos va llevando de su mano adelante, siempre adelante, a través de todas las cosas que Él hace en nuestras vidas. Y bueno, este tema del cual Dios me ha estado hablando se llama poseyendo las puertas del enemigo. Y me hizo recordar algo que el Señor le dio como promesa a mi mamá y también nos dio como promesa a nosotros. Y está en Génesis 22, en el versículo 15, donde dice así: y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y podemos ver aquí que Dios hace un pacto con Abraham y con su descendencia. Y todos aquellos que hemos sido llamados a ser simiente de Abraham, hijos de la fe, tenemos que saber que esta es una promesa que tenemos y es algo que tenemos también que hacer en medio de todo. Y ahí está llegando alguien ahí. Eh, tenemos que ver que esta descendencia no solamente son hijos naturales, sino también hijos espirituales. Y todos aquellos que estamos llamados a mentorear, a liderar, a enseñar, a, a impartir a otros, vamos a ver que ellos van a cumplir también, en ellos se va a cumplir esta palabra. Y este año, 2018, que está ligado al año 5778, año de las puertas, hemos visto que Dios ha hablado a través de todos sus profetas, de sus siervos, de las voces proféticas, de este tema de las puertas. Y este ha sido un año donde hemos tenido que ver mucho acerca de este tema, de las puertas que Dios abre, de cómo confrontar las puertas del infierno y cómo Dios abre puertas que nadie puede cerrar y cómo Dios cierra puertas también que nadie puede abrir, porque ya son puertas que no son de bendición y Dios las cierra. Pero el tema que vamos a ver es sobre este tipo de puertas, justamente que del cual la profeta Cindy Jacob el año 1991 ella publicó un libro que se llama Poseyendo las puertas del enemigo. Y ella ha sacado muchas ediciones y ya va a ir, este año creo que va a sacar la cuarta edición. Y en ese libro ella habla sobre mucho tipo de puertas. Habla específicamente de estrategias, de cómo tenemos que confrontar a las tinieblas, específicamente en puertas que el enemigo ha tomado. ¿Por qué? Porque son puertas muy específicas que te llevan a conectarte a tu destino profético y te llevan a tomar la herencia la cual Dios ya destinó para ti. Pero Él trata de oponerse. Entonces esas puertas Él las trata de cerrar. Y por eso es que Dios dice, da esta promesa de que nosotros poseeremos las puertas de nuestros enemigos. Y
ella hace específicas instrucciones que el Espíritu Santo le muestra de cómo tenemos que luchar espiritualmente y a través de las promesas de Dios, de esas promesas de la fe, cómo pelear contra el enemigo para poder acceder a esas puertas. Y esto fue lo que tuvo que enfrentar toda la descendencia de Abraham, ¿no? Lo vimos en Jacob, lo hemos visto en José y en muchos de los héroes de la Biblia que fueron descendencia de Abraham. Y todos aquellos que son simiente de Abraham son hijos de la fe. Entonces somos gente que estamos llamados a ser conquistadores por medio de la fe. Por medio de la fe en Jesucristo y en las promesas que Dios nos ha dado. Y es por eso que estas puertas son puertas de oportunidad, son puertas de bendición, son puertas que nos conectan a atravesar los niveles a los que Dios nos lleva, pero que el enemigo trata de oponerse. Lo hemos visto también en el caso del profeta Daniel, cuando él clamaba por ayuda y el Señor, el ángel del Señor se le aparece y le dice que él ya había enviado ayuda, había enviado a Miguel y a su ejército, pero que el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia se habían opuesto. Entonces había una lucha espiritual, una confrontación espiritual contra principados, que son generalmente los que gobiernan sobre territorios. Y esa lucha confrontativa se tiene que dar en el espíritu. Va a haber una lucha espiritual en los cielos sobre el ejército de Dios y estos ejércitos del infierno. Pero acá también nosotros en la intercesión tenemos que guerrear, tenemos que orar, tenemos que guerrear con las promesas de Dios, creyendo que Dios está peleando por nosotros. Y Él nos da la victoria. Y vamos a ver que estas luchas son para todos aquellos que están avanzando en el reino de Dios, que están haciendo algo. Siempre va a haber estos ataques. ¿Por qué? Porque estamos estableciendo reino, estamos moviéndonos conforme al avance a través de la voz de Dios. Y el enemigo le somos, él tiembla, el infierno tiembla. Entonces por eso es que se organiza y viene contra nosotros, ¿no? Pero sabemos que ningún arma forjada va a prevalecer contra nuestras vidas, que vamos a condenar toda lengua que se levante contra nosotros y que así venga el enemigo como río, Dios se levanta como escudo y nos defiende y nos protege. Solo cuando no estamos bien alineados, sí, bueno, el enemigo va a tratar de traer algunas bajas dentro del ejército, pero al final el Señor nos va a rescatar, al final el Señor nos ayuda, al final clamamos misericordia, ayuda, el Señor viene y el Señor nos levanta, el Señor nos vuelve a restaurar y a levantar. Y yo quiero contarles justo que a principio de mes, cuando nosotros estábamos viajando rumbo a Oslo, fue algo que tuvimos que experimentar justo de esta manera, así como Daniel. Cuando estuvimos subiendo las montañas, yo empecé a sentirme mal, empecé a sentir escalofríos y me empezó a subir un poco la fiebre. Y estaba lloviendo fuertemente y pude ver exactamente a los gigantes que se estaban levantando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos dirigíamos a una ciudad que está cerca a Oslo, no íbamos exactamente a Oslo, pero teníamos que atravesar la capital, nosotros estábamos yendo para recibir una gran bendición de parte de Dios, que Dios había destinado para nosotros. Y teníamos que ir a cumplir una misión ministerial de ir a hacer una conexión ministerial apostólica internacional. Entonces, claramente Dios me mostró dos gigantes que se levantaban, que eran principados en esas regiones de las montañas, y eran unos gigantes de piedras. Y esos gigantes de piedras nos atacaban, lanzaban bolas de nieve contra el auto y trataban de que el auto se desviara o como que resbalara.
porque llovía mucho y había muchas curvas y lugares altos. Entonces yo le avisé a mi esposo para que él comenzara a guerrear, porque yo estaba débil y solo podía orar en lenguas y empecé a ver cómo ellos lanzaban esas bolas de nieve para detenernos. Y bueno, cuando mi esposo comienza a orar y a guerrear y a declarar la palabra y eh, empezar a confrontar todos estos ejércitos que se venían, eh, yo vi claramente cómo ellos se desvanecían, cómo las piedras se desvanecían y desaparecían. Y fue allí que dos de esas bolas, justo una me llegó así al pecho y cuando yo me volteo así, me da aquí en esta parte baja del abdomen. Y cuando los médicos diagnostican, en el hospital ya cuando yo entro con ese problema de la infección generalizada, ellos ven justamente dos lugares que habían sido más dañados, justo fue uno cerca al corazón y otro en el riñón derecho. Entonces vimos claramente que cuando empezamos a guerrear contra este ataque espiritual, ahí fue donde vino mi recuperación aceleradamente, porque principalmente era algo espiritual. Y estos ataques vienen por causa de que uno avanza en el reino de Dios, porque tú decides seguir avanzando. Preocúpate el día que no hay ataques, preocúpate, porque eso significa que no le estás haciendo cosquillas al diablo. No, cuando tú avanzas, cuando tú sigues adelante, estableces reino, se desata el poder de Dios en tu vida, se manifiestan los milagros, se manifiestan las sanidades, las vidas son restauradas, el enemigo trata de detener el avance del reino como sea. Él está no solo furioso, sino está con terror. El enemigo es el que se aterroriza de nosotros, porque le somos de estorbo, le somos de peligro. Y como dice la palabra, el reino de Dios sufre violencia. El reino de Dios solo la arrebatan los violentos. Y por eso es que tenemos que ser esa descendencia de Abraham, que fue obediente, que estaba bien alineado con Dios, que estaba perseverando por medio de la fe para poder poseer las puertas de sus enemigos. Y es así como pudimos lograrlo. El día de ayer también confrontamos un problema donde estamos haciendo unos trámites muy importantes, ¿no?, con el gobierno, y se cerraban, se retrasaba, el enemigo estaba retrasando el dinero para los pagos, estaba cerrando los cupos para poder tener las citas a tiempo. Y no nos daba ninguna opción. Entonces nosotros empezamos a clamar, empezamos a guerrear, empezamos a adorar al Señor, y el Señor nos dio esa paz de que nosotros descansáramos, que fuéramos a dormir tranquilos, que Él iba a hacer algo. Y ahí fue cuando mi esposo empezó a ver un ángel que venía, descendía como si trajera una llave y venía a traer una solución. Entonces nosotros nos fuimos a descansar tranquilos y al día siguiente él se va a trabajar y yo empecé a orar y a darle gracias ya a Dios, y me dio una promesa y me agarré de esa promesa, y luego me confirma una palabra profética muy específica donde me dice que había una puerta de hierro, una puerta de hierro. Generalmente las puertas de hierro son como puertas gigantes, como esas que están en los castillos, en los palacios. Las puertas de casas no tienen puertas de hierro, sino los lugares que son como lugares de gobierno, como lugares de influencia. Eso es lo que Dios me hablaba. Y que nosotros teníamos que activar, y eso fue lo que activamos ayer, la promesa de Isaías 45, de que las puertas de hierro se abren y se rompen esos cerrojos, ¿no?, de bronce. Y fue así como oramos conforme a la promesa. Y eso fue lo que me dijo Dios específicamente el día de hoy, que había una puerta de hierro que el enemigo había cerrado, pero que Él la iba a abrir. Que no me preocupara, que esperara que Él la iba a abrir, que Él iba a actuar. Entonces solamente podía agradecer, alabar al Señor y esperar en paz, esperar en la voluntad del Señor. Sabía que Dios iba a hacer algo antes de fin de mes.
y que Él iba a abrir esa puerta. Y así fue cuando luego mi esposo me llama y me dice, Dios me ha dicho que ya se abrió la puerta. Entonces me dijo, entra a revisar en el internet para ver si ya hay cupo. Y cuando entro, fue así, milagrosamente ya se había abierto. Se había abierto esa puerta y pudimos acceder al tiempo exacto de poder presentar la documentación y todo. Y de que siga ese proceso donde Dios nos estaba respaldando. Entonces, tenemos que ver que tenemos que hacer esa lucha por medio de la palabra de la fe, de conquistar, obviamente saber qué espíritus se están moviendo, qué principados y potestades se están oponiendo a que tú recibas tu herencia, a que tú llegues a tu destino profético, porque esta puerta que el enemigo estaba cerrando para nosotros nos va a conectar a nuestro destino profético. Entonces, por eso es que se opone y trata de obstaculizar, trata de traer desánimo, trata de decir, uy, no, ya no se puede, no hay posibilidad, y que tú te rindas. Pero no, tienes que luchar, tienes que pelear. Y es por eso que tenemos que ser así como Josué, y a Josué le dio direcciones específicas el Señor para conquistar Jericó, para cruzar el Jordán, para conquistar la tierra prometida. Y le dijo algo muy específico, que ellos tenían que ser obedientes, tenían que santificarse y prepararse. Había preparativos específicos para la conquista de la toma de cada lugar que tenían que ir venciendo al enemigo. Y fue así como cuando ya Josué llegó al Jordán y fue el comandante de los ejércitos, él desciende, ¿no? Así solamente a la orilla del agua del río, y él ve hacia el otro lado y empieza a ver a Jericó. Y cuando ellos mandan los espías, sabían todo lo que se movía ahí, sabían todo lo que hacían, sabían que era una fortaleza como que inexpugnable. Si ellos hubieran visto eso en lo natural, simplemente hubieran dicho, no, no se puede. Pero Dios les dio instrucciones específicas de cómo poseer esas puertas. Y fue así que sin importar lo que ellos vieran, porque ellos se amedrentaban, ellos tenían miedo, pero Josué se mantenía en pie, y cuando el líder se mantiene así alineado a lo que Dios dice, manteniendo esa fe, va a impartir en los demás también, que ellos también sigan creyendo en la promesa de Dios y que obedezcan lo que Dios ha dicho, y Él es el que lo va a hacer. Si Él dice que Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. Para Él no hay nada imposible. Él abre el mar, Él mueve montañas, Él derriba muros de Jericó, Él hace todo. Y tenemos que creerlo. Y eso fue lo que le pasó a Josué, porque le dijo, prepárense porque van a presenciar la gloria de Dios. Y así fue como ellos se santificaron, se prepararon, hicieron esas vueltas específicas conforme Dios le mostró. Y esa simiente de Abraham conquistó esa promesa, ¿no? Porque Dios se lo juró a Abraham, te daré esa puerta y a tu descendencia. Y así fue como Josué llegó al Jordán y atravesó, conquistó Jericó, y esa fue la puerta que poseyó. Y poseyó muchas puertas más, pero la de Jericó fue como muy importante porque así fue el inicio de la conquista de la tierra prometida. Por eso, queridos hermanos, quiero que esta palabra quede en cada uno de ustedes. Le pido a Dios que les pueda dar revelación y entendimiento sobre lo que ustedes tienen que hacer en sus vidas, en donde Dios los ha llamado a conquistar su hogar, su familia, su trabajo, su ciudad, en la misión que ustedes tengan, donde Dios los lleve, que los lleve a ser conquistadores de la fe. Y esa es la manera como vamos a poder ser obedientes, sensibles a la voz de Dios, santificándonos y preparándonos con los pasos específicos que Dios nos dé para que puedan entrar a conquistar todo aquello que Dios les ha dicho y puedan conectarse a su destino profético y tomar esa herencia que Dios les ha dado, para que no permitan que el enemigo les robe nada, que si se opone tienen que luchar por medio de la fe en Dios, que es todopoderoso, para Él no hay nada imposible, medio de la fe de nuestro Señor Jesucristo, que es el que ya nos dio la victoria por medio de lo que Él venció en la cruz, y ser
cada día más estar santificados, alineados y preparados con el Señor. Dios les bendiga y nos vemos ya la próxima semana, donde vamos a seguir continuando con las enseñanzas y más palabras que Dios nos dé. Bendiciones, hermanos, y hasta pronto.